Un hombre es vigilado las 24 horas del día, aún despierto, aún cuando duerme, por dos seres invisibles al ojo humano. Van donde él va, esperando que este joven mago cometa un error o tenga un descuido para instalarle un implante que ellos tienen preparado para causarle alguna enfermedad o inclusive la muerte. Sabedor de estas cosas, el mago siempre anda protegido, siempre se está protegiendo. Sin embargo, en una fecha determinada, hay una celebración familiar a la cual asiste, y sabiendo también que no debe beber demasiado, olvida esa noche este detalle, terminando borracho y yéndose a dormir la mona. En ese momento es aprovechado por estos dos seres que se acercan a él y con mucho cuidado uno de ellos saca de su bolsillo una cajita muy pequeña, saca un alfiler muy delgadito de él y lo coloca en la cabeza del joven, sopla un aire extraño y lo convierte en un cabello que forma parte de la cabeza de este joven. Hoy les traigo para ustedes otro relato basado en un hecho real de este joven mago que es atacado constantemente por un ser que le juró venganza cuando él en una batalla cuerpo a cuerpo lo derrotó en una ocasión la cual les relaté en una historia anterior, y que por ese juramento seguía intentando dañarlo constantemente. Hoy les voy a narrar esta historia llamada La Marcha del Sol. Esta emocionante historia llega hasta ustedes gracias a Soman, en costa, sierra y selva, la sazón del Perú. Contáctanos. Lo mejor del orégano, cúrcuma, pimienta y comino, ajo, guión, cebolla y mucho más, en el Perú lo tiene Soman, el original sabor, color y aroma de las especias. Y ahora también nuestros nuevos productos Miski Miski Oriental. Pruébelos ya. ¿Qué tal? Nuevamente con ustedes, con otra historia basada en un hecho real que me contaron algunos amigos. Al mismo mago lo conozco. Desde acá un agradecimiento importante a Suma, ¿no? que es el auspiciador que pues permite que llegue yo a ustedes con estos recuerdos. Suma, la Sazón del Perú, una empresa que produce especias con su sabor y color y aroma originales, no usa aditivos, tampoco usa materiales artificiales de plantas, lo que está siendo muy común ahora en los sobres que se despachan. Es puro, pruébelo y yo sé que le va a gustar. Compre Suma. Muchas gracias. También un agradecimiento desde acá a ustedes por ver estos videos, por darle su valioso tiempo para escuchar estas pequeñas historias, que ustedes ya saben que las hago como una manera de guardar los recuerdos,
una manera de distraerse también, ¿no? Y me gusta pues relatar estas cositas para que los jóvenes que escuchan, los adultos también, claro, puedan abrir eso que se está perdiendo ahora, que es la imaginación, ¿no? Todo ya nos viene preparado en los juegos modernos, hay reglas, hay parámetros que seguir, o sea, no hay nada permitido, creo, a la imaginación ya. Y eso quisiera que no se pierda, ¿no? Es muy importante para el avance como civilización humana, ¿no? La imaginación. Sin eso, pues, ¿qué crearíamos, ¿no? De qué avance tecnológico o espiritual podemos tener. Entonces, ojalá esto pues sirva para abrir un poquito ese punto que tenemos. Gracias desde acá. Recordarán ustedes que hace unas historias atrás empecé con un relato sobre un joven mago, sus inicios, sus primeras curaciones, y dentro de ellas pues iba aprendiendo las experiencias que iba teniendo. Nadie sabe todo y tuvo que toparse con algunas cosas que le llamaríamos pagar el derecho de piso, ¿no? Normalmente todos tenemos que pagar o aprender alguna cosa de alguna manera un poquito más trabajosa. Eso lo van a encontrar pues en las historias anteriores, creo que es la 21, la 22, y ahí podrán enterarse del relato, que cómo empieza todo esto. Este ser, que ahora lo llamaremos el Ekeko, porque así es como empezó la historia, no sabemos su nombre real, pero empezó con ese Ekeko famoso, no había quedado tranquilo. La vez anterior ya había hecho otro ataque a este joven y no logró dañarlo, y esta vez hizo otro plan. Lo mantendría vigilado todo el tiempo y ante un descuido o algún error que éste cometiera, le implantaría un preparado que había ya hecho para causarle pues la presencia de alguna enfermedad grave que ya nos vamos a enterar en el relato, o con ella llevarlo a la muerte. Este joven, sabedor de esta situación, que tenía pues la enemistad con este ser por haberlo enfrentado y derrotado en una pelea que tuvo y haberlo expulsado de varias personas con las que él tenía acuerdos, decide cuidarse. Lo hacía todo el tiempo, al acostarse, al levantarse. Tenía una protección que él conocía, que era una especie de burbuja, en la cual él se cubría, y era muy difícil que sea atacado. Sin embargo, a veces la confianza es excesiva. En una reunión que hubo, ustedes comprenderán que siempre hay fechas, ¿no? Para estas cositas. No solo están los cumpleaños, también pues la llegada de una visita, la llegada de un nuevo hijo, a una invitación a una fiesta de un pueblo. En fin, hay muchas maneras de reunirse. Y en una de estas fechas, el joven que asiste a una de estas reuniones se pasa de copas. Ustedes saben que uno con el licor pues se maneja pues una moto, un carro, se cree pues ¿no? un corredor como Schumacher o qué sé yo, ¿no? Entonces esto es lo que sucede. El joven dejó por un momento el cuidado que estaba teniendo y excede el trago. Y todo tranquilo, por el lado físico eso no es notorio, ¿no? Es llevado a su cama, lo acuestan, se duerme.
Pero en el plano astral eso es un error. Al momento de estar totalmente mareado, el humano pierde el conocimiento, o el conocimiento se distorsiona, ¿no? La conciencia se distorsiona. En este momento el aura que nos protege se agrieta, se rompe, abre un agujero. Y este joven en esa noche pues le sucede esto, se agrieta su aura. Una pequeña ranura, pero que esto es aprovechado por estos seres que estaban atrás de él. Y rápidamente uno de ellos saca de una cajita pequeña, como una cajita de fósforos, un alfiler ya preparado con cierto veneno, cierto material que habían hecho, y se acercan a él cruzando la pared. Y lógicamente son cuerpos de otro material, atraviesan la pared. Más aún así no pueden acercarse directamente donde está el joven acostado, porque ustedes tienen que saber que todos tenemos un aura, una luz que nos protege. Y más aún este joven que hacía estas prácticas, aún estando en ese estado, solo se había agrietado una parte de su aura. Estos seres se acercan a cierta distancia, saben que si se acercan más, lo cual será motivo de aclarar en otra historia, podrían ser disueltos por la energía de este joven, de manera que uno de ellos alcanza una vara, el otro pone el alfiler en la punta como una especie de caña de pescar y lo llevan hasta la cabeza del joven que está acostado. Saben que tienen un tiempo determinado, serían pues 3 de la mañana, 4 de la mañana o por ahí. Apuran el trabajo. El plan de ellos era poner ese alfiler en el centro de la cabeza, que es el lugar más accesible y de donde se controla la mayor parte de las funciones corporales. Sin embargo, la vibra de este joven, a pesar de la situación, es muy fuerte, y aunque no está cerrada la grieta, esa vibración hace que se mueva constantemente el área y se les hace complicado colocar el alfiler en el centro de la cabeza. Intentos van, intentos vienen, ya se acerca el amanecer y uno de ellos le dice: tenemos que terminar, podría cantar un gallo. Ustedes habrán oído muchas historias donde el gallo canta y cualquier pues espíritu o demonio sale corriendo o inmediatamente se aleja al canto de un gallo. Tiene su porqué. Tiene su porqué y poco a poco también eso le daré en otro relato, dar alguna idea sobre ese tema. De manera que apuran el trabajo y no les queda otro que en un momento soltar el alfiler de la vara y que le caiga en cualquier lado de la cabeza del joven. El alfiler penetra un costado de la cabeza del joven. Con otra vara, como una especie de caña con agujero por dentro, el ser sopla un aliento extraño hacia el alfiler. Este alfiler se transforma en un cabello más del joven que está durmiendo. El trabajo ha sido consumado. Habrán pasado algunos días desde esa fecha
Y el joven pues trabajaba normalmente, no había mayor situación, no había cosa extraña. Hasta que una tarde, llegando del trabajo en un vehículo, un carro, abre la puerta, se para bajarse del coche y un extraño mareo lo vuelve a sentar. Inmediatamente se sorprende, se asusta, había un par de amigos cerca, le piden que le traigan agua inmediatamente, piensa que es la presión. Como este joven mago conoce algunas cositas, sabe que la presión se puede controlar con algunas cosas, le pide agua, le traen el agua, lo bebe, y entre preocupado y aturdido pasa a su casa y directamente se acuesta. El mareo continúa, cuando abre los ojos las cosas le dan vuelta, el techo le gira, cierra los ojos, se controla por un momento, no sucede eso, pero pasado un tiempo, aún cerrados los ojos, ese mareo vuelve, gira todo, el techo, las cosas, gira todo en su cabeza y se asusta mucho y teme lo peor. Llama a su familia lo rodea rápidamente, no sabe lo que pasa. Es llevado de emergencia hacia una clínica local. En la clínica local inmediatamente hay unos medicamentos para el mareo, pensando que es algo de eso, rápidamente lo inyectan intramuscularmente, se calma un poco el joven, le recetan varios medicamentos y le dan una lista de análisis que tiene que hacerse. El joven inmediatamente contacta a algunas amistades que le dan recomiendan a algunas personas, médicos, para que le hagan los análisis. Los resultados indicaban que estaba perfectamente, pero la situación seguía grave. Al no saber qué hacer o qué cosa pudiera hacer esto, la familia, él, empiezan a tomar las cosas con más seriedad. Pasaban unos días tomando los medicamentos, aún pensando que con el correr de los días pudiera mejorar, pero eso no era lo que sucedía. Decide ir a hacerse una resonancia en la cabeza, porque la cabeza era la que incluso ya estaba perdiendo la memoria, tenía miedo de salir a la calle, de repente se olvidaba hasta de regresar a su casa. La situación se complicaba. Resultado de la resonancia, nada. El joven estaba físicamente sano para la ciencia médica. Más los síntomas no desaparecían. Conocedor de estas cositas, de leer las hojas de coca, decide mirar su suerte. Mas es sabido por los magos, quizá acá hay alguno que me está viendo, que uno mismo a veces en ese estado de ansiedad puede que la hoja le dé otro resultado que no es el cierto, o vea todo enredado. No es posible en un estado así analizar correctamente la lectura. Decide por eso, conocedor de algunos otros magos, hacer alguna consulta. Hasta ahora existe en la localidad un mago muy conocido, tiene programas incluso en televisión, en radio.
Lo llama, asiste, le dice que tiene daño o brujería, como le llaman, le receta la cura. El joven se hace la cura, no le queda otra, los médicos no le resuelven. Sin embargo, a esto le dura pues pocos días y vuelve la situación. Vuelve el problema del mareo, de la pérdida de memoria, de la pérdida de ubicación incluso. Es un tema bastante delicado. Decide consultar a otro mago. El otro mago le dice lo mismo, que tiene daño. Pero ya ustedes están escuchando que él ya se había sacado un daño en otro mago. Pero igual la desesperación decide atenderse en el otro también. De la misma manera, habrá pasado unos días, una mejora pequeña, pero vuelve a sentirse, ya no los mareos que daba vuelta a todo, sin embargo la pérdida de ubicación y de memoria y el aturdimiento del pensamiento del cerebro. Decide hacerse otros análisis del corazón porque le dicen que quizá es un tema de la circulación sanguínea, la presión arterial. El corazón estaba como nuevo. Al no encontrar más salida, la desesperación cunde en él, en la familia. Ya no trabajaba, no había ingreso para la casa. Recuerda este joven, y no entendía por qué no lo había hecho antes, que había estudiado con un maestro extranjero, un señor ya de edad, que enseñaba cosas diferentes, muy diferentes incluso a que los magos locales, muy diferente a sus rituales, muy diferente a todo lo que conocemos de mucha gente que conoce de los magos locales. No entendía por qué no lo había hecho. Decide comunicarse con el maestro. El maestro le responde y le da una receta para ayudarse. El joven mago trabaja esa recomendación. Hay cierta mejora, pero al sentirse mejor y ante la necesidad de trabajar y el cansancio, no continúa con el tratamiento. No pasa el mareo. Entonces recuerda a un alumno muy experimentado del maestro, con mucha experiencia, y decide contactarlo. Ya por este momento el joven tenía cierta sospecha de lo que estaba pasando. El compañero o alumno del maestro, uno de los más antiguos, acepta verlo y ellos tienen otra forma de ver. Alguna vez les comentaré eso. Lo analiza vía, bueno, ya la tecnología, ¿no? Vía Zoom, y le dice que lo que tiene es un tumor en la cabeza. La noticia cae bastante fuerte, pero el joven, y fíjense ustedes, o sea, se había hecho los análisis, no salía nada, incluso una resonancia magnética. Una resonancia magnética, para los que no conocen, es una máquina donde uno se echa de espalda ahí, ¿no? Te ponen una especie de máscara acá que no puedes moverte y te pasan unos sonidos muy fuertes y en eso detectan, envían unos sonidos a tu cerebro a todos lados y en eso rebota pues si hay una cosa extraña ahí en el cerebro.
no le detectaron nada. Pero este hermano, alumno con experiencia, le detecta un tumor. ¿Qué hacer? El compañero le dice, vas a tener que hacer la marcha del sol. Y esto yo les quería, lo puse de título y también quería comentarles, porque quizá a alguno les sirva esta situación, porque esto es un hecho real, sucedió. Quizá alguien que tenga algún tipo de tumor también, no solo en el lado del cerebro, sino en cualquier lado del cuerpo, o quiste, o alguna cosa similar, quizás se pueda curar con este tratamiento, porque mucha gente se ha curado, inclusive el mago que les cuento. Consiste en imaginar que del sol que tenemos, del astro, baja una manguera, una especie de tubería, que uno se coloca acá en la cabeza, como entornillando hacia otra entrada, y hay que caminar 3 a 5 kilómetros al día, no importando si hay luz solar o hay oscuridad, o sea, si es de día o de noche, sin tratando más bien de no pensar en nada externo y solamente en que esa marcha y de que le está entrando una luz por la cabeza y que está saliendo por los pies. Y el tratamiento es hasta que sientas la mejora. No hay que es cuando termine más que cuando tú sientes la mejora. De manera que este joven acata y todos los días sale a hacer este recorrido. Habrán pasado un par de meses, quizá un poco más, y decide hacer la consulta nuevamente a este hermano mayor a ver cómo van las cosas. El hermano mayor vuelve a revisarlo y le dice que ya solo queda una cicatriz pequeñísima donde estaba el tumor. Y el joven en realidad sentía ya los cambios. Ya podía caminar sin ese pensamiento de que se iba a perder. Ya recordaba mejor las cosas. Ya podía decidir mejor, organizar sus pensamientos, sus cositas. La mejora era notoria. Decide seguir caminando porque aún había esa pequeña cicatriz. Y en determinado momento vuelve a contactar al hermano mayor y este lo revisa y le dice que ya terminó, pero que no se descuide y le da una recomendación. Este trabajo, le dice, o este don que tenemos de ver las cosas, de ayudar a las personas, es muy delicado. Toda persona en este mundo, todo ser, tiene un libre albedrío, le podríamos llamar. Y las cosas que le suceden, la mayor parte, aclaro, es porque ellos mismos han decidido que les suceda eso, ya sea por su karma o porque quieren vivir esa experiencia, y uno no es quien para intervenir en esa decisión voluntaria. Y muchas veces muchas personas tienen pactos con seres invisibles, sabiendo o sin saber, o que sus propios familiares los entregan a ellos mediante rituales como el bautizo, que será tema de otra historia. Esa lección le dejó, y desde aquel día el joven sigue atendiendo, pero ya con
cierto cuidado y ciertos parámetros. En una tarde de luna creciente, este queco rodeado de muchos seres oscuros se entera de la situación. El joven mago había vuelto a anular sus planes. Acá les voy a relatar un poco de por qué les llamo magos, ¿no? Me han preguntado ¿para qué? Sí, ¿por qué no les digo brujos? ¿O por qué no les digo curanderos? O hasta charlatanes, me dicen. Sí los hay charlatanes, pero también hay de los buenos, que conocen bastante. Alguna vez yo, trabajando, me fui por un pedido que me hizo un amigo a su bodega. Yo repartí algunas cosas. Eso me pasó a mí. Y siempre lo hacía, llevaba cosas, me entregaba, me pagaba o lo dejaba ahí para otro día y me regresaba. Esta vez voy, era aproximadamente, serían 7 de la noche, llego a su bodega, me recibe, sale y me invita a pasar. Es un amigo, ¿no? Yo paso, que me va a invitar algo, pues a veces me invitaba una gaseosita, siéntate un rato, conversábamos, pero esta vez era algo diferente. Me invita a pasar, y en ese localcito pequeño había siempre 2 mesitas, pequeñas también, con sus 3 sillitas. Y veo en una de ellas a 3 hombres tomando, ya habían varias botellas de cerveza, tomando, conversando, y en la otra mesa del lado, al frente, 2 hombres también sentados, de igual manera, pues ya 2, 3 botellitas de cerveza que habían acabado, conversando, y el amigo mío que le había llevado yo los pedidos, me lleva, me dice, te voy a presentar a estas personas. Primero me presenta a los 3 que están sentados bebiendo. Yo les doy la mano, respetuosamente, me miran, me dan la mano, me dicen, que bueno, me dicen, conocerlo. Estábamos esperando conocerlo. Bueno, yo digo, ¿por qué dicen eso? ¿No? El amigo habrá contado algo de mí, querrán comprarme algo, vamos a hacer negocio. Me lleva a la otra mesa, también me presenta a estos 2 señores, con la mano, y uno de ellos amablemente arrima la silla y me invita a sentarme. Yo nunca he sido mal educado, bueno, siempre también a mí mi viejo me dijo que un vasito no hace daño a nadie por respeto y te retiras. Me siento ahí y empezaron a contarme su vida. Yo no he entendido, bueno, ahora un poco puedo sacar alguna conclusión, pero en ese momento no entendía por qué me contaban sus historias. Se las voy a contar, una conversación muy interesante. Pero a lo que voy es que en uno de esos momentos me dice el por qué le dicen magos, por qué ellos se dicen magos. Y me dice que nos han llamado brujos a ellos, charlatanes, hechiceros, aquellos que narran y escriben la historia del planeta, aquellos que escriben los libros de historia. Yo lo escuchaba, me dice, los que escriben los libros de historia nos han puesto de esa manera, la manera de burlarse de nosotros o diferenciarnos de lo que la Biblia dice.
con todo respeto le digo, yo solamente le estoy narrando lo que ellos me dijeron, no quiero acá ofender ni crear alguna discordia, ¿no? con ustedes, los que tienen esa creencia, pero ellos me dicen, en la Biblia hay unos personajes que adivinaron viendo las estrellas y que en la traducción de la Biblia no le han puesto adivinos, que es lo mismo que ellos hacen, me dicen, ¿no? Con la coca, el cigarro, sino para no tergiversar o tratar que la gente lo entienda más suave, porque ni siquiera lo analizan, y eso es cierto, ¿no? De verdad, de muchacho siempre los tres reyes magos, y nunca me puse a pensar por qué le decían magos. Y me dice que ellos eran igual que lo que son a estos señores, que adivinaban la suerte viendo las estrellas. Entonces, de ahí ellos dicen que son tal cual magos. Eso es lo que quería aclarar. Este joven se recupera con esta marcha. El ser reunido bajo una luna creciente con un grupo de seres oscuros de su misma calaña, al enterarse de la situación, se pone pensativo. Llama al silencio a todos y hace una pregunta. Hasta ahora les dice, este joven solo se ha defendido de los planes que hemos hecho y los ha anulado todos. Y pensando nuevamente de una manera más preocupada, se sienta se agarra la cabeza y razona en voz alta. ¿Qué pasaría si este joven, en lugar de solo defenderse, empieza a atacarnos? Una pregunta que silenció al grupo. El Ekeko, que es el ser que le llamo en esta historia desde un comienzo, se levanta y dice, creo que es hora de terminar con esta persecución. Desde esa fecha hasta ahora, porque el joven este todavía vive, ya no es tan joven, ¿no? Esos seres, o entre ambos se tiene mutuo respeto. Al hacer las consultas nuevamente con el amigo, alumno del maestro, este le da una nueva charla. Y no es tan sencillo de explicarles, pero este mundo no es lo que parece. Acá hay bastante manipulación de algunas de esos personajes que les digo que narran y escriben los libros de historia a su conveniencia, no permiten que la persona piense, y no lo permitirán tampoco, y que controlan a la humanidad de una manera tan
tan inteligente, se podría decir, que el humano piensa que actúa por voluntad propia. No actúa por voluntad propia. La mayoría de humanos está controlado desde que nace, o quizá desde antes, por estos seres con una programación mental, física en este mundo, en este plano, de tal manera que el humano piensa que actúa por su libre pensar, pero no es así. Este ser dejó de molestar a este joven y este mago desde aquella fecha comprendió que cada quien viene a este mundo y asume sus problemas, sus experiencias, muchas veces de manera voluntaria o muchas veces por una voluntad inducida, pero que finalmente es voluntad. Y que si no es el mismo ser, la persona que anula ese decreto, ese acuerdo, otro no puede intervenir, tendría problemas. Es así que termina por ahora, por ese tiempo, el ataque de este Keiko hacia este joven, y desde aquel entonces no se molestan, pero siempre andan con cuidado. Volveré con otra historia.